Buenas tardes para todos alumnos. Vamos a comenzar con nuestro tema, ¿sí? Consecutivo al metabolismo y energía. Vamos a hablar de lo que es el metabolismo de los macronutrientes. En la clase anterior hicimos hincapié en el metabolismo basal y la importancia de la energía, de los alimentos, mediante el proceso de anabolismo y catabolismo que ocurre en sí cuando hablábamos de la degradación de aquellas moléculas compuestas en moléculas más simples que el organismo necesita, tanto en sus diferentes procesos como depósitos. Siguiendo con la última filmina, dijimos que en la fórmula sintética o en la prescripción de los macronutrientes, esta distribución o forma calórica plástica que necesitaba el organismo era de un 100%, distribuido en un 55% de hidratos de carbono, en un 15% de proteínas y en un 30% de grasas. Consecutivamente a esto, hablamos de fórmulas desarrolladas. Dentro de las fórmulas desarrolladas hablamos de los diferentes metabolismos que ocurren con los nutrimentos de los alimentos. Iniciamos con lo que es el metabolismo de los hidratos de carbono, que se clasifican según su estructura, según las funciones, y hablamos de estructura en relación a esos monosacáridos y disacáridos o oligosacáridos que son transformados en esos hidratos de carbono simples. Hablamos de polisacáridos cuando son transformados en carbohidratos complejos. ¿Cuál es la función de los hidratos de carbono? Energética, ahorro de proteínas, ¿sí? La regulación del metabolismo de las grasas y las estructurales. En la digestión y en la absorción, como objetivo es hidrolizar las macromoléculas en sus elementos constituyentes, donde comienza el proceso en la boca mediante la masticación y la acción de las enzimas, como por ejemplo ser la amilasa y la salival, que las encontrábamos en la saliva, ¿recuerdan? Continúan en el intestino con la acción de la amilasa pancreática a través de transportadores llamados de la glucosa, que es un producto final de la digestión donde pasa el torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Va desde el proceso donde incorporamos los alimentos, la emulsión que se ocasiona así en la boca mediante las enzimas, cómo es transportada en el intestino mediante la acción de qué enzima también, y cómo es transportado al final de la digestión a través del torrente sanguíneo. Hablamos del metabolismo del mismo, cuando la glucosa es el principal hidrato de carbono del que depende el organismo. En ayuno, el valor normal de la glucosa en sangre o glucemia es de 70 a 120 miligramos por decilitro. Algunas bibliografías abarcan 120 miligramos por decilitro. Esta proviene de 3 vías diferentes, ya sea de la dieta que incorporamos, de la glucogenesis hepática que ocurre a nivel de hígado y de la gluconeogénesis en el hígado y el riñón, que eran diferentes procesos donde se producía la absorción y elaboración de la misma. Hablamos del metabolismo de las proteínas. Recuerdan que cuando decíamos esas moléculas grandes, ¿sí? Con esos compuestos químicos eran transformados, acá también decimos que estas proteínas se van a clasificar según su origen. En proteínas de origen animal, que tenemos las proteínas de alto valor biológico, y las proteínas de origen vegetal, que las encontramos en los vegetales, y las proteínas de valor biológico, ¿sí? De bajo valor biológico. Las funciones de estas proteínas, como dijimos anteriormente, en las clasificaciones de los macronutrientes, la regulación de la expresión genética, lo estructural y lo plástico, también tienen respuestas inmunológicas, hormonales, en la regulación de la función neuronal, y no es deseado que se unen con fines energéticos, ¿sí? Es importante que nosotros desde el plano y la valoración de la clasificación tengamos en cuenta estas funciones que son importantes y que sostienen, ¿sí? Las funciones de estos metabolismos.
La digestión y absorción también ocurre en este proceso. ¿Sí? Las proteínas inicialmente sufren un proceso de digestión química y mecánica durante su acción. Fíjense que son palabras importantes que las pudimos definir allá en el proceso digestivo, la digestión química y mecánica, que eran dos procesos que en la boca a través de la masticación solo existe lo que es la digestión mecánica, y en el estómago, que van diferentes enzimas, acá mencionamos la pepsina y el ácido clorhídrico, se inicia la digestión química. Entonces, la digestión y la absorción de las proteínas están sustentados por estos dos mecanismos, ¿sí? Por la digestión química, que solamente ocurre en la boca, y la digestión mecánica, sí, y en el estómago, que son utilizados por aquellas enzimas como son la pepsina, la digestión química. La pepsina se secreta e inactiva en forma de pepsinógeno y se activa con el pH gástrico, ¿sí?, del organismo. En el intestino intervenían muchas enzimas, ¿sí?, entre ellas las pancreáticas, las intestinales, y podemos mencionar algunas como la tripsina, la quimiotripsina y la carbohipeptidasa, ¿sí? Una vez obtenidos todos los aminoácidos, son aislados, se absorben en forma activa y transportados y requieren la presencia de sodio para una mejor captación. ¿Estamos? Es muy importante que yo sepa cuál es la funcionalidad de digestión y absorción. En el metabolismo de las proteínas, también una vez que se absorben, pueden seguir dos caminos. Uno es incorporarse a la síntesis de proteínas. Allá donde hablábamos del anabolismo proteico, para ello era necesario que se cumpla la ley del todo o nada, ¿sí? Se absorbe todo. Y hablamos de catabolismo para transformarse en energía, que es el efecto no deseado, ¿sí? Es importante que estas proteínas cumplen estas dos funciones, a nivel catabólico y a nivel anabólico. El metabolismo de las grasas, también se clasifican los ácidos grasos en ácidos grasos saturados, monoinsaturados, grasos poliinsaturados, ahí hablamos de los omega 3 y omega 6, presentes en alimentos hoy muy ingeridos y bien clasificados, y la función del metabolismo de la grasa, tenemos energética, estructural, de transporte, sí, que es muy vital, ¿sí? Y con respecto a ella, hace mención a las vitaminas liposolubles, ¿sí? Es muy importante de que sepamos que también estos lípidos tienen un proceso de digestión y absorción. Como todo proceso, comienza en la boca por la acción de la masticación y la enzima lipasa lingual y salival, continúa en el estómago por el accionar de la lipasa gástrica, en el intestino actúa la lipasa pancreática que va a digerir el 90% de las grasas consumidas. Fíjense lo importante que es la funcionalidad. Los productos finales de la digestión son los monoglicéridos, los ácidos grasos libres y las vitaminas liposolubles que van a atravesar esas vellosidades de los intestinos. ¿Se acuerdan? Que hablábamos de las vellosidades y las microvellosidades, y la ausencia era la que ocasionaba algunas alteraciones, como por ejemplo las enfermedades celíacas. Dentro de los enterocitos se produce la resíntesis de los triglicéridos, ¿sí? Todo esto se dirige al hígado para ser metabolizado. En base a esto se transporta al hígado por 5 lipoproteínas, ¿sí? Que son muy presentes y que las vemos en los estudios químicos, ¿sí? Que pueden estar alterados. Y dentro de estos lípidos también cumplen funciones. Y hablábamos que degradaban los triglicéridos, degradan el ácido graso o la beta-oxidación, y forman los cuerpos cetónicos, ¿sí? Que están presentes en el organismo. Bien,
Como para finalizar, tomé desde la bibliografía de Fundamentos de Nutrición Normal y desde la biblioteca digital de Cruz Roja también, que tenemos nuestra plataforma, donde ustedes pueden hacer más extensiva esta clase, pero lo que importa acá y lo que tenemos que destacar nosotros es que existen diferentes procesos. Y el proceso digestivo es el que sostiene toda esta funcionalidad. Tenemos que saber cuál es la funcionalidad de cada órgano, ¿sí? De cada sistema y cómo es tan importante, ¿sí? El impacto del alimento, cómo se metaboliza, porque es importante que nosotros como enfermeros sepamos la funcionalidad del nutriente, porque cuando nosotros sabemos la funcionalidad del nutriente, nosotros podemos tener el sustento de lo que necesita nuestro paciente, ¿sí? De lo que saber también cómo conocemos el plan alimentario que tiene su paciente cuando ingresa al hospital. Saber si esa dieta es equilibrada, si recibe todos los macronutrientes necesarios en las dietas. Yo le dejo esta bibliografía, espero que tengan una muy buena jornada y seguimos conectados. Saludos.